un exdiputado, personaje bastante oscuro desde mi forma de ver, incluso decía: yo estoy muy cómodo, pero muy cómodo con el gobierno del señor Funes. Pero por supuesto, si tenía 30,000 razones mensuales para estar sumamente cómodo. Y puede dar risa, pero esa misma persona se convirtió en un archienemigo de la gestión del presidente Bukele, porque ya no tenía las 30,000 razones para seguir estando cómodo. La diputada Suezi Callejas criticó a exfuncionarios por sobresueldos, también al exdiputado Rodolfo Parker, opositor al gobierno del presidente Bukele, señalado por la justicia salvadoreña por fraude procesal y encubrimiento personal en el caso Jesuitas y de recibir $30,000 en el gobierno de Funes. Entonces no se trata aquí de defender lo indefendible, no se trata para nada de que, pobrecito, sí, bueno, no le parecía el sueldo y por eso le tenían que pagar más de una manera distinta al margen de la ley. No se trata de eso, se trata de que yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía un diputado que habló acá y decía: sí, hay que revisar cuáles son los sueldos de cada persona, cuáles son los sueldos según los cargos y en dependencia de lo que queremos. Si esto lo viéramos como una empresa, quien estuviera a la cabeza de esa empresa, quien manejara la junta directiva, quienes fueran parte de la junta directiva de esa empresa, tendrían unos sueldos altos, pero los tendrían obviamente bajo una ley, bajo un criterio legal y no al margen de esta. No se trata tampoco de una cacería de brujas, y es que esta forma de trabajar, esta forma de pagar y de comprar voluntades se ha utilizado por lo menos desde 1989 hasta hace un par de años, desde Casa Presidencial. Y como bien lo decía un diputado que me antecedió también, no fue una voluntad política el quitar la partida secreta, fue por una sentencia de la Sala de lo Constitucional en el gobierno de Funes. Sin embargo, se quedaron sin la partida secreta y aún así idearon otra forma para seguir teniendo unos fondos que se utilizaban a discreción. Y cualquiera de nosotros que hemos trabajado en una entidad pública, que hemos administrado fondos del gobierno, ya sea en una entidad pública gubernamental o en una entidad pública local, saben que no existen maneras legales de hacer uso discrecional de fondos, porque todo debe estar regulado. Si el problema no es que ganen sueldos altos, el problema realmente es que no se paguen los impuestos y que no sea declarado ese sueldo. El problema realmente es que esos sueldos se pagaban incluso a personas que ni siquiera pertenecían al Ejecutivo. Se pagaban a periodistas para que hablaran bien de la gestión de ellos y que pudieran sacarle trapitos sucios a otros. Se pagaban a los que manejaban y manejan a la fecha tanques de pensamiento para que sigan escribiendo si a nivel macroeconómico vamos bien o vamos mal, o si esta deuda va a manejarse mal en el país y esta deuda es mejor que la otra. Si el problema es que ese dinero se usaba para generar una opinión, el famoso cuarto poder, lo que hablaba la gente en la calle, de lo que nos enterábamos todos en la calle, cuando no teníamos el acceso que tenemos a la información que nosotros manejamos en esta asamblea, era gracias a esos pagos. Un exdiputado, personaje bastante oscuro desde mi forma de ver, incluso decía: yo estoy muy cómodo, pero muy cómodo con el gobierno del señor Funes. Pero por supuesto, si tenía 30,000 razones mensuales para estar sumamente cómodo. Y puede dar risa, pero esa misma persona se convirtió en un archienemigo
de la gestión del presidente Bukele, porque ya no tenían las 30,000 razones para seguir estando cómodo. Y esa persona se encargó durante décadas de ser el abogado de las peores que se han hecho en este país e incluso de personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Pero él tenía 30,000 razones para estar cómodo. Cualquier dinero del Estado que se utilice de manera discrecional debe ser investigado. Esos eran los verdaderos lobistas. Entonces a cada uno lo mandaban a llamar a Capres y decían, mira, fíjate que tenemos que meter esta ley y entonces vos que estás en tal comisión, lo que vas a hacer es reunirte con los de esta empresa según el gremio que mejor les parecía o el que más les pagaran. Y esa es la forma en la que se ha trabajado durante todas estas décadas. Esa es la gobernabilidad que tanto se extraña. El problema es la corrupción. El problema no es la cantidad de dinero que se gane como salario y que usted pague sus impuestos de eso. Y todos sabemos que si usted gana bien, pues sí. Yo creo que me voy a robar un ejemplo del presidente Castro, pero él siempre nos decía cuando él estaba de secretario privado de la presidencia, y que no puede ser que siendo funcionarios públicos y si no venís de una familia que tiene los suficientes recursos, vos, a puro funcionariado público, tengas 3 casas aquí en San Salvador, 2 casas en la playa, una en el lago, una en San Juan del Sur, avión privado, que te vengas en helicóptero, es mentira. Entonces, ¿qué era lo que de verdad hacían? No, sí, bien chivo salir diciendo, nos vamos a bajar el sueldo y legalmente ganamos $2,300, pero a la hora de la hora nos pagan sobresueldo y entonces se lleva incluso una contabilidad aparte. El problema de todo esto es que a Tony Saca le dieron 5 años, pero a su contador le dieron 15. Y no se lo dieron de gratis. El problema de todo esto es que hay un montón de funcionarios, incluso yo lo lamento porque hay personas de las que pensábamos que eran buenas personas y simplemente no lo hicieron por desconocimiento de causa, sino probablemente por una gula exagerada, que hace poco acaban de condenar para 10 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque pagaban sus tarjetas de crédito y su consumo personal de fondos estatales. Y da lástima, pero también da lástima todo lo que se dejó de pagar desde el Estado, porque ese dinero se iba de una manera ilegal, con una contabilidad a mano, aparte, sin entrar en el sistema, porque todos los que hemos trabajado y hemos manejado fondos públicos sabemos que ni siquiera se puede gastar $1 del Estado si no hay una disponibilidad presupuestaria antes. Si no se integra al sistema SAFI, si su salario no está en la ley de presupuesto, sea contrato, sea ley de la carrera, llámelo como usted quiera, porque no fue una voluntad política, es cierto. Pero luego lo que hacían era que a los ministerios les daban más presupuesto y después los llamaban a los ministros y les decían, va, esos 5 millones que tenés de más me los vas a pasar de regreso y entonces vamos a pagar otras cosas. Cuando llegamos a Casa Presidencial encontramos un troll center en Casa Presidencial montado y desde ahí nos tiraban todos los bots en campaña presidencial. Para eso se utilizaban los fondos estatales, entre muchas otras cosas, y nosotros vemos todos los días la necesidad que hay en este país de arreglar escuelas, de invertir en hospitales. Vaya, dejemos todo el tema cultural de lado, pero ¿saben qué? También eso. ¿Cuántas deudas hay?
¿Cuántos escritores no pueden vivir de lo que hacen? ¿Cuántos artistas no pueden vivir de lo que hacen? Y habían un montón de funcionarios que simplemente iban a casa presidencial una vez al mes y recibían sus $30,000. ¿Para qué? Para venir a votar aquí. O para abstenerse. Que para mí es una de las peores cosas que puedes hacer, porque como diputado por lo menos tenés que decir sí o no. La abstención es una cosa... Pero al final, el punto es saber la verdad, el punto es ser técnico, el punto es no seguir arrastrando todas esas malas prácticas que cometieron nuestros antepasados en los cargos públicos. ¿Cómo vamos a arreglar el país? ¿Cómo vamos a poder decir, ¿saben qué? Este país ha sido corrupto durante 200 años muy probablemente. Pero ¿cómo nos vamos a arreglar si ni siquiera tenemos certeza de lo que realmente pasaba? Todo se maneja como si fuera un chisme de lobby, y realmente no lo es. Realmente ha sido la práctica. Hay documentos. ¿Por qué? Porque tenían que llevar la cuenta de alguna manera. Lo que pasa es que lo llevaban en una contabilidad a mano, así en un librito de esos contables. Ahí lo llevaban. Y todavía les entregaban los recibos. Hemos visto videos de ex secretarios de la presidencia entregando dinero en abrazos a ex fiscales. Hemos visto videos de ex diputados, de ex alcaldes entregándole dinero a las pandillas con el objetivo de que el candidato presidencial de su partido pudiera por lo menos llegar a la segunda vuelta, empatar. No es una persecución política. Son verdaderas malas prácticas. Son posibles delitos. Lo único que queremos es poder saber y determinar durante cuántos años. Hay casi más de 600 nombres aparentemente de personas que aceptaron de esta manera la gobernabilidad, de personas que decidieron que si me pagaba un poquito más, unos 10, 20, 15, 7, 30, en dependencia de la importancia también les pagaban. Entonces bien fácil decir, no, si aquí, mire, yo la verdad $2,000 gano, sí, pero a la hora de la hora te daban 10,000 más. Y después por eso vemos funcionarios, exfuncionarios, que de repente tenían un ahorro de $500,000, ¿no? Una gran capacidad de ahorro, que hasta risa da. Pero esa es la verdad. Lo que necesitamos saber es a quién se le daba, cuánto se le daba, cómo se pagaba, quién lo pagaba, desde dónde se pagaba y por qué se pagaba. Gracias, presidente. Síguenos en Mágico TV.